Vean, este tema de la migración de México con Estados Unidos es un tema ya muy añejo, y se ha ido gangrenando y cada vez se complica mucho más. Un tema muy relevante que afecta la seguridad nacional de Estados Unidos y México, pero también afecta a los países de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, como se conoce a Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en la época del locuaz Fox, yo creo que hubo una gran oportunidad de arreglo en esa fase con México, en la que recuerdo tuvo que ver ahí el Partido Republicano, cuando se pudo haber dado una excelente negociación con Estados Unidos, Castañeda Goodman, que realmente habla más de lo que ejecuta o realiza. Fox no sabía nada de nada, eso es muy ignorante. Igual de Castañeda, ustedes lo inflan mucho, todo el mundo es un sociólogo de la UNAM, él pertenecía al Partido Comunista de México. Parece que eso ya se les olvidó a los panistas, él es el asesor de Anaya, para que vean el doble lenguaje, el doble discurso, la hipocresía, fariseísmo. Y se empecinó en la enchilada completa, es decir, todo o nada. Pues imagínense, primero que nada no puedes negociar así con Estados Unidos. Pues realmente Castañeda era el operador y Fox pues, nada más recibía órdenes de Castañeda y ya sabemos quiénes son sus amos, ¿no? Luego viene el asunto de Calderón con su plan Mérida, García Luna, todo lo del narcotráfico, el operativo rápido y furioso de Obama. Se gangrena todavía más la agenda migratoria porque ya entra en juego el narcotráfico y los migrantes se vuelven un vehículo de este juego de trata de personas, de cárteles. Y luego con Peña, pues obviamente era más de lo mismo. Con Salinas, el Tratado de Libre Comercio dañó al campo mexicano, pues realmente hubo esa masiva migración de mexicanos a Estados Unidos. Esa sería la primera parte de la migración en ese momento. Incluso yo les llamé refugiados económicos, porque el neoliberalismo no les proveía sus necesidades. Y se tuvieron que ir a Estados Unidos y hasta el mismo Fox en forma, decía pues que se fueran de jardineros, porque Estados Unidos necesita jardineros, ¿no? En las últimas fechas, en la última década, empieza el asunto de la migración ya de Centroamérica. Autocrisis de Biden en la transfrontera. ¿Por qué digo esto? El presidente Biden le dio mucha esperanza a los migrantes cuando él llega como presidente y ya ven que tienen la agenda, la legalización de 11 millones de Dreamers, pero eso no va a resolver la cuestión migratoria. E incluso ya le dio la agenda a quien él llama presidenta, ¿no? Con su lapsus a Kamala Harris, que no le ha gustado mucho a los gobernadores republicanos de la frontera su nombramiento. Y realmente hay que reconocerlo. Fue un grave error de Biden, no lo debía haber hecho. Vean, tan es error que hoy en los sondeos de Estados Unidos tiene 57% de desaprobación por la cuestión migratoria. Es una grave crisis, incluso que lo han acusado los mismos demócratas de Texas de estar ocultando a 15,000 menores de edad. Oiga, eso es terrible. Y no dejaban entrar a la prensa, ya regresaron de nueva cuenta estas jaulas infantiles a las que nos había acostumbrado Obama. Realmente es un asunto que no debe suceder en el siglo XXI, menos con una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, que tiene un Producto Interno Bruto de 19 millones de dólares. Con eso quiero dejar aquí esta situación y decir que sí hay soluciones. Yo creo que ya el Partido Republicano debe plantear, ok, no quieres migrantes, no quieres gente, ¿para qué haces un muro? ¿Cuánto te está costando el muro? Recuerdo, 12,500 millones de dólares, a donde me quedé. Una de las partes del muro, recuerden que lo inicia Clinton, lo sigue Baby Bush y lo sigue Obama. Quien construye la mayor parte del muro es Baby Bush. Esto no se dice. Y obviamente ahora le tocó esta parte a Trump, que lo iba a hacer, que hablaba de 12,500 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Y por qué no invertirlos en Centroamérica? Es un muro real. ¿Por qué no creamos un muro virtual de la paz? ¿Por qué tienes? Es absurdo. Bueno, tienen miedo a esa. Es que los dos temen, vean, ha llegado a un tal extremo el racismo en Estados Unidos entre el supremacismo blanco
y lo que hoy llaman el supremacismo de los wokenistas, que así se les dice a este grupo, los afroestadounidenses. Woken viene de woken. En lugar de decir awaken, ellos son woken, W-O-K-N. El que no se tienen confianza, se tienen miedo mutuamente, pero además Estados Unidos tiene una situación muy delicada. ¿Por qué brinca Greg Abbott de Texas, republicano? ¿Por qué brinca Doug Ducey de Arizona, republicano, frontera con México? Digo, no es gratuito, ¿no? Sí, sabe, ahí hay juegos también entre ellos que muchas veces los países de donde son los migrantes no los ven o no los entienden o practican la política del avestruz, qué sé yo. Pero en realidad no es fácil, hay que reconocerlo. Pero nosotros tenemos que recordárselos, para eso estamos, ¿no? Y hay que presionar al Partido Republicano y al Partido Demócrata, los dos, que cada quien dé su agenda. Al final del día, como es un asunto muy delicado, y aquí no hay que enloquecer con uno y con otro y amarrar navajas, los dos van a resolverlo, porque no crean que es tan sencillo lo de la cuestión migratoria en Estados Unidos. Curiosamente que es un país de migrantes, la mayoría, es un país de migrantes, eminentemente de migrantes. Los que eran de ahí, bueno, ¿para qué digo qué les pasó? Ya, como dijo Biden, que ahora la crisis se debió, la autocrisis que yo le estoy llamando, se debió a que él era nice. Pues sí, dijo, bienvenidos, y ahí se fueron, vámonos. Y nadie quiere vivir muchas veces, bueno, perseguidos en Honduras. Imagínense, lo gobierna un narcotraficante acusado directamente, el presidente de narco, etcétera. ¿Y para qué nos seguimos? Estaremos abriendo ya. Estados Unidos ha propiciado golpes de Estado en Guatemala, son corresponsables de esta área. Y no solamente en cuestión militar, también tienen que ver la infraestructura, el desarrollo. De otra manera, no va a haber soluciones en Centroamérica, pero nosotros también tenemos que presionar a los dos partidos, el republicano y el demócrata. No cometamos el error de nada más. Bueno, el demócrata tendrá su visión porque también tiene su base electoral, pero también el republicano. Ok, no quieres que lleguen a Estados Unidos. Los demócratas son más permisivos, más laxos. Bueno, $500,000. Ya ven, ya le subí 100,000. $500,000 de inversión en Chiapas y Centroamérica. Y van a ver, vamos a hacer la locura mundial. Hasta la próxima. Un placer.